Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de la flexibilización laboral. Está con nosotros la doctora Tania León Gómez. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Muy buenas noches, Tania, y gracias por estar de nuevo en el programa. Buenas noches a todos los televidentes, a ti, muchas gracias más bien por la invitación. No sé precisamente por qué, pero pareciera que hemos adoptado la tendencia de ver en el 1 de mayo, que recién ha pasado hace pocos días, simplemente una reivindicación de tipo salarial, o más precisamente de reivindicación de incremento o reposición salarial. Si nos dan el 6%, estamos más felices que si nos dan el 2%. Pero, ¿qué estará pasando en términos de condiciones de trabajo, en términos de estabilidad laboral? ¿Qué pasará también en términos de expectativas para el trabajador de contar con un contrato estable, que cuente con beneficios sociales y todo aquello? Entonces, esta noche vamos a conversar con el tema de la flexibilización laboral, y para empezar me parece importante que nos puedas dar una noción, un concepto de lo que es la flexibilización laboral. Bueno, la flexibilización laboral se refiere en realidad a la facilidad de gestionar la fuerza de trabajo por parte de los empresarios, por parte de los patrones, sin una regulación que impida fácilmente, por ejemplo, el despido, el contrato temporal, también el cambio de puesto o la asignación de varias tareas dentro de las propias empresas, ¿no? Por eso se distingue también una flexibilidad externa y una flexibilidad interna. La interna se refiere a cómo se moviliza, si quiere, el trabajo obrero dentro de la fábrica, y la externa tiene que ver justamente con estas formas de contrato temporal, con esta facilidad, digamos, de despido, con menores cargas digamos, de indemnización para la patronal, por ejemplo, sin una negociación colectiva, más bien de tipo individual, es decir, una serie de dispositivos que lo que en último término hacen es una gestión mucho más favorable para que los empresarios acomoden el trabajo obrero de acuerdo a los requerimientos de mercado, podemos decir, ¿no? Entonces, a este conjunto en realidad de dispositivos es que se vino a llamar flexibilización laboral, ¿no? Así que la flexibilización laboral existe. ¿Y cuáles han sido las condiciones históricas que han permitido que este uso de la fuerza de trabajo vaya generalizándose? Bueno, en realidad esta forma de uso, si uno hace una revisión histórica, esta forma de uso del trabajo obrero existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Algunas investigaciones, por ejemplo, en países como Francia, muestran que esta contratación, digamos, a través, por ejemplo, de modalidades como la subcontratación, existían ya hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Sin embargo, pese a que en distintas etapas de desarrollo del capitalismo, en distintos espectros productivos, ¿no?, ha existido esta forma de uso del trabajo obrero, es a partir de más o menos mediados de la década de los 70 para adelante que se generaliza esta forma de utilización de la fuerza de trabajo con, podemos decir, el ímpetu que se da a la mundialización del modo de producción capitalista, a la exacerbación en este contexto de la competencia,
en un contexto histórico caracterizado por una profunda crisis que también estuvo relacionada, digamos, con las formas fordistas de organización del trabajo. Entonces es en este contexto histórico, además de retroceso y posteriormente derrota histórica de la clase obrera, que existe una avanzada de la patronal para flexibilizar las formas de uso del trabajo obrero y adecuarla de forma cómoda, como si fuera buscar por lo menos, ¿no? Intentar adecuar este recurso, este factor, digamos, productivo en términos empresariales a los requerimientos y a las posibilidades y las expectativas de ganancia, ¿no? Entonces es a partir, digamos, de esta crisis y de este proceso de mundialización más marcado del capitalismo que empieza una avanzada de esta forma de uso y en el marco, digamos, se desarrolla plenamente en el marco de la puesta en marcha de las políticas neoliberales a nivel mundial, ¿no? Entonces es más o menos el espectro histórico, digamos, donde vemos que se generaliza la flexibilización laboral. ¿Y cuáles han sido las principales consecuencias de esta modalidad de uso de la fuerza de trabajo? Bueno, los estudios a nivel mundial, tanto en los países de la periferia como en los países centrales, ha mostrado que básicamente lo que ha sucedido es una precarización de las condiciones en las cuales los trabajadores reproducen su vida junto a sus familias, es decir, los salarios reales en los hechos han ido cayendo, la capacidad adquisitiva, la inestabilidad laboral ha generado una suerte de malestar no solo material, sino incluso psicológico, ¿no? En los países centrales, por ejemplo, son conocidos los episodios de suicidios, ¿no? Por la desesperación de quedar librado finalmente a la suerte del mercado y no tener ninguna seguridad en el futuro, ¿no? En países como Bolivia, las consecuencias también han sido bastante notorias durante todos los años de implementación del neoliberalismo en nuestro país y hasta hoy día, ¿no? Una gran parte, un estrato importante de la clase obrera se reproduce en estas condiciones de inestabilidad laboral, de bajos salarios, de falta de beneficios sociales y, digamos, de enfrentar el despotismo frente a los patrones, porque finalmente en la medida en que uno no tiene las armas para poderse defender ni los argumentos, sino que más bien no ve la flexibilidad laboral, se norma y se institucionaliza, entonces no se tiene la suficiente fuerza como para revertir aquello, además de que en la medida en que la avanzada de la patronal flexibilizó la fuerza de trabajo y puso en boga lo que se llama la subcontratación, la terciarización como forma de acceso, digamos, al trabajo obrero, también se fue debilitando la organización sindical, ¿no? Porque el resultado es que la propia organización sindical también requiere de cierta estabilidad laboral y de cierto número de obreros organizados para poder llevar adelante, digamos, reivindicaciones de esa naturaleza. Entonces fue una suerte de círculo vicioso, ¿no? En el que un elemento retroalimenta al otro, ¿no? Entonces, en términos generales, la flexibilización laboral ha jugado a favor de la acumulación, digamos, de capital, pero en contra de los intereses de la clase obrera, ¿no? Y ese es un fenómeno mundial, no es solamente en los países pobres, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, fenómeno mundialmente reconocido, pero como has anticipado ya y quizás puedes precisar mejor cuáles son las formas de flexibilización laboral en Bolivia. Bueno, en Bolivia, como en el mundo, no son precisamente propias de Bolivia. Existe la subcontratación, existe la terciarización, existen los contratos directos a plazo fijo, existen también formas encubiertas
como contratos de tipo civil individual, como se llama esto, venta de servicios, pero que en el fondo son trabajadores que guardan una relación salarial con las empresas que los contratan. Después, bueno, básicamente son esas las formas, las más notables, digamos, de su contrato que existían desde el periodo neoliberal y que persisten hasta ahora, ¿no? Persisten hasta ahora. En algunos casos, en mayor o menor grado, ¿no? ¿Y qué pasa con la flexibilización laboral en el periodo de los gobiernos llamados progresistas de discurso antineoliberal en América Latina y más precisamente en Bolivia? Ya. Bueno, lo que ha pasado, lo que vemos es que ha habido dos etapas básicamente, ¿no? Ha habido una etapa en la que, de inicio, digamos, de estos regímenes de discurso progresista, digamos, entre comillas, regímenes reformistas, ¿no?, que han entrado con ímpetu y han buscado ganar, digamos, adeptos y base social con el discurso de que iban a erradicar la flexibilización laboral. De plano, en realidad, por ejemplo, han habido países que son paradigmáticos en este sentido, que han planteado aquello en la norma, es el caso del Ecuador, por ejemplo, ¿no? En el caso de por ejemplo, países como el Brasil, el proceso ha sido mucho más contradictorio. Han habido medidas que han buscado, digamos, en alguna medida frenar aquello, pero lo que han producido, digamos, como consecuencia ha sido que los empresarios han generado una serie de estrategias para salirse de la norma, ¿no?, y para aparentar que la están cumpliendo. Por ejemplo, este tema que te comentaba de los contratos de tipo civil, o sea, de los incluso han formado empresas fantasmas, microempresas, para parecer que es un subcontrato con la microempresa, con la empresa, cuando en realidad es con trabajadores, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es muy denunciado en el Brasil como una forma que se generalizó para evadir, digamos, esta suerte, digamos, de intento de erradicar la flexibilización laboral, ¿no? En el caso de Bolivia, las medidas ya tomadas por el gobierno del MAS no han ido de manera frontal, digamos, a buscar erradicar la flexibilización laboral. Al ver que no iban a poder ganar espacio en este sentido, lo que decidieron fue normar, institucionalizar finalmente la terciarización y la subcontratación como formas de uso de la fuerza de trabajo, poniendo la condición de que los empleadores cumplan con los beneficios por ley, al menos el tiempo que dure el contrato, ¿no? Entonces, de esta manera, los contratos a plazo fijo podían llevarse a efecto con normas legales, o sea, en último término, se institucionalizó la inestabilidad laboral, ¿no? En casos, por ejemplo, como te comentaba, del Ecuador, después de haber tenido una posición tan radical, creo que esto fue como en el año 2008, ahora este año lo que hemos escuchado, por ejemplo, en el presidente Correa, es la búsqueda de volverse más flexibles, de capear el temporal, y finalmente están tratando nuevamente de institucionalizar y normalizar la flexibilización laboral, porque parecería que no pueden contra ella, en último término, ¿no? Retomando un poco el aspecto, o si queremos los conflictos que han salido a la luz con las empresas chinas. Sí. ¿Cuál es la situación de la clase obrera con respecto a la flexibilización laboral? Bueno, el caso de las empresas chinas es un caso bastante paradigmático. O sea, las empresas chinas vienen a América Latina y a Bolivia, y eso no es novedad, ¿no? Con una cultura propia, digamos, ¿no? Finalmente son avanzadas, podemos decir, de una lógica imperialista de venir a extraer la mayor cantidad de excedente y de apropiarse de aquel, o sea, eso tampoco es nuevo. Entonces,
vienen aquí a Bolivia y tratan de imponer un conjunto de prácticas, podemos decir, que no están finalmente normadas, ¿no? Sino que más bien van supuestamente contra la ley del trabajo, una serie de prácticas que llegan, digamos, a extremos, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a trabajadores que trabajan en estas empresas que hacen puentes, caminos, en fin, se han dedicado a la gran infraestructura en realidad aquí en el país, las empresas chinas sobre todo. Entonces, lo que nos dicen es que evidentemente ellos trabajando con los chinos ya no se sienten asalariados, sino que se sienten esclavos, ¿no? Y las luchas y las reivindicaciones que a ellos los han movilizado van en este sentido, una suerte de recuperación de un sentido moral de lo que para ellos sería justo dentro de su condición de trabajadores y de asalariados, ¿no? Ellos dicen, nosotros no somos esclavos, somos asalariados. Entonces, en estas fábricas trabajamos además en condiciones de inseguridad lamentables, ¿no? Empresas transnacionales que supuestamente tendrían que tener la tecnología adecuada, estamos amarrando los instrumentos con plástico, estamos trabajando con ropa en condiciones, digamos, con ropa vieja de la que nosotros mismos, ropa de trabajo de la que nosotros mismos nos proveemos, y no nos dotan, ¿no?, de esto. Y cuando estamos enfermos y les pedimos permiso, y evidentemente estamos enfermos y se puede notar aquello, o sea, nos obligan a que nos quedemos hasta cuando ellos quieren. Nos dicen, vas a estar enfermo mañana, hoy día no estás enfermo. Entonces, en esas condiciones no se puede trabajar, ¿no? Los chinos, digamos, han venido y han tratado de implementar prácticas que es posible, y por estudios que se realizan en su país, ellos los llevan adelante en sus propios países, ¿no? Pero aquí lo interesante es que se han encontrado con una clase obrera que, aunque no tiene todavía la fuerza sindical que tendría que tener, y eso por otros elementos, ¿no?, que los podríamos tocar en otro momento, que son también interesantes para analizar lo que ha pasado con el sector sindical, se les han parado, ¿no? Se han movilizado y los cuestionan continuamente y no están dispuestos, digamos, yo creo, a soportar de manera permanente esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en realidad? ¿Con qué juegan, yo creo, los empresarios chinos? Sobre todo juegan con la existencia, pues, de un amplio ejército industrial de reserva, ¿no? Entonces juegan al chantaje del despido continuamente, ¿no?, de quedarse sin fuentes de trabajo, en fin. Y eso golpea, digamos, ¿no?, a los obreros, afecta a los obreros, y muchos de ellos evidentemente soportan esta situación ante la posibilidad, digamos, de quedarse desempleados, ¿no? Crisis económicas en los países occidentales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con respecto a los conflictos pro reformas del Código de Trabajo en París? A ver, sobre este tema, en primer lugar, yo creo que hay que dar un pequeño contexto de cómo han actuado, digamos, las democracias liberales de Europa en el contexto de la crisis económica de la que no salen desde el 2008, ¿no? Pese a que muchos indicadores han demostrado que en realidad la crisis financiera es una muestra de las prácticas neoliberales, de liberalización de los mercados, el mayor caos, digamos, que ha generado la misma competencia capitalista a nivel mundial. Las economías occidentales no han respondido a la crisis, digamos, con políticas abiertamente de corte keynesiano, de retorno al estado del bienestar o de pleno empleo, en fin, como búsqueda, digamos, para reanimar sus economías, ¿no? En el caso concreto de los trabajadores, de los obreros, la política ha sido más bien la de normalizar, institucionalizar y legitimar la flexibilización laboral.
laboral, ¿no? A través, por ejemplo, de debilitar el tema de los contratos colectivos, de las negociaciones colectivas, han facilitado el despido porque han disminuido las indemnizaciones, han disminuido el plazo de preaviso que se da a los trabajadores. En este momento justamente el conflicto en París es justamente por la profundización en el Código del Trabajo de medidas para la flexibilización laboral, ¿no? Ellos están resistiendo, estos jóvenes y trabajadores, porque ven en la perspectiva una mayor precarización aún de sus condiciones de trabajo, ¿no? Esta ha sido la política. Entonces lo que nosotros vemos es que en realidad se ha convertido esto en una política ya de largo plazo, ¿no?, del capitalismo a nivel mundial. Pero entonces es posible pensar en la posibilidad de que desaparezca la flexibilización laboral como forma de uso de la fuerza de trabajo, ¿o es algo utópico? Bueno, yo creo que es utópico dentro del capitalismo. Eso es utópico. ¿Por qué? Porque yo creo que la flexibilidad laboral ocupa en este momento el lugar que ocupa y se preserva, y los propios estados reformistas, progresistas entre comillas, o las políticas más, digamos, y los gobiernos más de corte liberal, por uno u otro medio tratan de capear el temporal y de neutralizar las contradicciones de clase y todo eso, pero en el fondo lo que tratan, digamos, no lo erradican, lo mantienen, o sea, pervive. Y eso es porque responde a demandas estructurales del capitalismo tardío en el periodo actual, ¿no? Es decir, la exacerbación de las contradicciones, el grado de mundialización, la formación además ya de un ejército industrial de reserva a nivel mundial del capitalismo, la forma en que ha introducido los procesos de automatización en los procesos de trabajo, en fin, toda una serie de elementos, ¿no?, hacen que la flexibilidad laboral se convierta en una variable de ajuste para poder garantizar determinado nivel de ganancia o la permanencia en el mercado para responder al alto grado de competencia, digamos, que enfrentan las firmas en las condiciones actuales. Yo creo que es utópico pensar en que se va a poder erradicar en el marco de las relaciones sociales vigentes, ¿no? La perspectiva es siempre, digamos, en este sentido, a organizar la producción de otra forma, es decir, organizar bajo otra lógica, que no siga destruyendo a los seres humanos y destruyendo la naturaleza. Yo creo que esto nos grita todo el tiempo, ¿no?, la situación en nuestros países, la situación en los países incluso que antes, digamos, como los países occidentales, ir a trabajar allá era la garantía de una estabilidad, de bienestar, de un buen sueldo. Ahora ya no existe eso. Entonces, cada vez más se van dando las condiciones para que nos preguntemos, evidentemente, si la forma capitalista de organización del trabajo es una forma racional, es una forma humana para seguir viviendo en este mundo. Importante, interesante. Y desde la parte, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿qué perspectivas? Esta es la perspectiva, o sea, la perspectiva es la lucha, es la organización, es la transformación, con toda la gente que ve que esta forma de vivir ya no es una forma racional de vivir. Entonces, Tania, para concluir, recordar los hechos y las conquistas de los trabajadores en el tiempo, en el mundo, en Bolivia, reunidas alrededor de esta fecha histórica, simbólica, que es el 1 de mayo, ¿sigue teniendo sentido? Claro que sí, sigue teniendo sentido, porque en realidad es el reivindicar el 1 de mayo es reivindicar la fuerza de la clase obrera, su capacidad transformadora, su capacidad de generarse mejores condiciones de vida y de trabajo, no solo para ellos, porque nosotros no somos clase obrera, ¿no? Nosotros más bien vivimos el excedente que produce la clase obrera. Pero sin embargo somos beneficiados con las 8 horas de trabajo. Las grandes transformaciones que han habido en este mundo en términos de beneficios sociales, de horas de trabajo, de vacaciones, de concesiones, son producto de la lucha de la clase obrera, no viene de la buena voluntad de los poderosos, digamos, ¿no?
Muchísimas gracias, Tania, por estar en el programa, gracias por tus aportes, hay harto para reflexionar, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias más bien a ustedes por escuchar, bueno, este comentario que es producto de las investigaciones que hago, por supuesto desde una perspectiva teórica, desde una perspectiva metodológica que en el fondo te lleva a plantearte la transformación de la realidad. Nos queda pendiente hablar del debilitamiento, de la capacidad organizativa de los trabajadores. Exacto, de lo que ha pasado con los sindicatos. Sí, otro programa. Sí, otro programa. Bueno, muchísimas gracias. Estimados televidentes, esta noche conversamos alrededor del tema de la flexibilización laboral. La flexibilización laboral existe, sigue existiendo. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.